Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche vamos a hacer otro intento. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo número 8. Esta noche vamos a leer capítulo número 8, versículo número 23 de la palabra del Señor. Mateo dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Oremos al Señor y digámosle: bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor amado, por la bendición que nos concedes de poder tener, Señor amado, tu palabra escrita para estudiarla, para meditarla. Dios amado, te suplico en el nombre de Jesús que llenes nuestras vidas con tu presencia, nuestros corazones. Padre, en el nombre de Cristo, bendice, Señor, cada vida que se conecta, Señor, para recibir tu palabra. Como también aquellos, Señor, que en su momento, Señor, mirarán este mensaje, esta palabra. Dios amado, en el nombre de Cristo, háblanos por medio de tu palabra. Edifícanos, Dios. Exhórtanos, consuélanos, ministranos, para la gloria de tu nombre te lo suplico, por quien te doy gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, quisiéramos esta noche, para usted que probablemente no tuvo la oportunidad de ir a la iglesia y poder escuchar la doctrina que se compartió este día pues nos correspondió a nosotros el dar el tema de la deidad de Cristo. Por eso he querido transmitir este mensaje, este estudio, para que usted no se quede pues sin la bendición de recibir este tema tan importante como es la deidad de Cristo. Ese es el tema, la deidad de Cristo. Quiero en primer lugar, hermanos, señalar que no ha sido fácil para la vida de los seres humanos el asimilar quién fue Jesús realmente, ya que bíblicamente encontramos que es el único ser en el cual se han conjugado las dos naturalezas, la humana y la divina. Y parece ser que con la humana las personas pues no han tenido mayor problema, todos lo han asimilado, tanto así que los almanaques hablan de antes de Cristo y después de Cristo. Y las historias pues que se dan, o los libros también, hablan en los libros de historia de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, hermanos, para la gente no le ha sido difícil el asimilar el hecho de que Jesús apareció en la historia como humano, pero donde sí la gente ha tenido problema, y tanto así que hay hasta movimientos religiosos que se oponen a la realidad de la deidad de Cristo, como lo son los testigos de Jehová y así otros movimientos religiosos que están en contra de que el Señor es Dios. Eso pues uno lo puede comprobar al estudiar todo lo que ellos escriben y transmiten a las personas que lo siguen. No obstante, hermanos, en la Biblia encontramos de que hay evidencias claras en la Escritura, como también evidencias indirectas, características indirectas, que nos muestran que el Señor es Dios, que Jesús es Dios, que Cristo es Dios. En primer lugar, quiero decirles que la profecía del Antiguo Testamento, desde Génesis, en Génesis está escrito que un día de la simiente de la mujer aparecería uno que aplastaría la cabeza a Satanás. Hablaba del Mesías, hablaba del Señor, y desde el momento que dice que aplastaría la cabeza a Satanás, es decir, vencería al enemigo, eso nos habla de un poder sobrenatural que habría de aparecer en la tierra, que habría de venir a la tierra para poder quitar el yugo que Satanás había puesto a los seres humanos con respecto al pecado. Ahora, cuando
vemos también en los profetas, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, cuando él está hablando acerca de el advenimiento del Mesías y cómo se daría la restauración de Jerusalén, él dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero ya en el capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, en esa profecía encontramos de que el Mesías sería Dios. No sería una persona como habían aparecido tantos en la historia, sino que ahora sería el Hijo de Dios el que vendría. Dios mismo vendría, como dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermano, eso está bien claro en la Escritura y sería más que suficiente para que las personas pudieran asimilar lo que la Escritura, lo que la Biblia enseña con respecto a la deidad de Cristo, que Él es Dios. Hay movimientos que enseñan, hermanos, que Jesús tenía características de Dios, pero que no era Dios. Pero la iglesia, a lo largo de todos los siglos, ha podido comprobar que el Señor no era que tenía características, sino que Él era Dios, y que todo su mover y todo su poder y todo lo que Él realizaba lo caracterizaba precisamente como Dios. Otros dicen es que parecía Dios, o sea, con cualidades, parecía Dios. No, la verdad es que todo su ser era la divinidad en sí la que estaba obrando en el momento, hermanos, cuando la Biblia lo presenta. Entonces, con esas bases que la Escritura señala, nosotros podemos tener la seguridad que Jesús es Dios, que Jesús, hermano, realmente vino a hacer una obra de redención gloriosa, porque esto es bien importante que nosotros lo creamos, que el cristiano lo crea, porque, hermanos, la deuda que el ser humano tenía por su pecado era una deuda infinita. Es decir, el hombre no podía pagarle a Dios el precio por su pecado. Entonces Dios mismo es el único que podía pagarse a sí mismo el precio por la redención de la humanidad, la redención de los escogidos de Dios. Y es ahí donde hallamos el diálogo en la carta de los Hebreos cuando dice, porque holocausto y ofrenda por el pecado no te agradaron, cosas que se practican según la ley, mas me preparaste cuerpo, dice el Señor, y dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero y establece esto postrero. Es decir, que Él está presentándose como el que habría de pagar el precio infinito por nuestros pecados. No es, hermano, tan fácil el hecho de hablar de la salvación de los seres humanos. No es, hermano, un precio, barato que se pagó. No, es un alto precio el que se pagó por nuestros pecados. Y es importante que todo cristiano lo sepa. De ahí es donde se desprende muchas veces la gratitud que el ser humano tiene hacia el Señor por la obra de redención que ha hecho en la vida de Él. Es algo bien glorioso. Entonces, tenemos ya la profecía de Génesis, tenemos la profecía de Isaías, y hay otra profecía en Daniel que presenta al Señor ya reinando como rey, destruyendo todos los imperios. Y eso fue tropezadero para los judíos, porque ellos esperan a un Mesías libertador, un Mesías que viniera a quitar el yugo de Roma de sus cuellos, de sus impuestos y todo eso, y que prácticamente estableciera el reino en esta tierra. No obstante, el Señor apareció humilde, sencillo, naciendo en un pesebre, no nació en un palacio como nacían todos los hijos de reyes, sino que nace humildemente. Por eso fue tropezadero, porque ellos lo esperaban de acuerdo a la profecía de Daniel y no de acuerdo a la profecía que aparece en Isaías capítulo número 9. Y a pesar de que allá dice que es Dios, y a pesar de que dice que iban a nacer de una virgen, una virgen iba a concebir, no obstante ellos no creyeron en el Mesías, tanto así que en una de las discusiones en el capítulo 8, creo que es de San Juan, cuando ellos empiezan a decir que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios,
El Señor les refuta eso y les dice, miren, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían a mí, porque yo de Él he salido. No pueden decir que son hijos de Abraham, porque Abraham vio mis días y se gozó, pero ustedes me quieren matar. Y entonces viene y le dice a ustedes, su papá es el diablo. Y entonces cuando ellos oyen eso, ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre que tenemos que es Dios. Es decir, en esa expresión, no somos nacidos de fornicación, están diciéndole al Señor que Él había nacido de fornicación, que no creían que por un milagro divino Él había nacido. Entonces ellos jamás creyeron en eso. Por eso se oponían al ministerio del Señor. No obstante, las obras que Él hizo, los milagros extraordinarios que Él desarrolló, prácticamente lo identificaban como el verdadero Dios, como el Mesías que había venido para, hermanos, salvar a los escogidos, a los que Él había señalado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la profecía estaba clara de quién sería el Mesías, pero ellos no lo creyeron. Tanto así que en San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice, a lo suyo vino, porque es su creación, el mundo todo Él lo había creado. Vino a los suyos, su pueblo, vino a lo suyo, su tierra, todo lo que Él había hecho, pero a pesar de todo eso dice, pero los suyos no le recibieron. Es decir, hubo un rechazo absoluto hacia la divinidad, hacia el Señor. Él no podía presentarse glorioso como había estado con su gloria cuando le dice allá en Getsemaní, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve cuando estuve contigo. No podía venir así porque nosotros no hubiéramos sido dignos ni capaces de poder ver al Señor en su divinidad, en su deidad completa. Entonces viene Él, se hace humano, toma cuerpo, toma carne, se hace semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló hasta lo sumo. Y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, como humano, Él se humilló, Él pagó el precio, sufrió nuestro dolor, sufrió nuestros quebrantos. Y por eso dice que se puede compadecer, porque Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Entonces, veamos en la Escritura cómo hay evidencias de que Jesús es Dios. A esas evidencias se le llaman evidencias directas. Se le dicen directas porque están plasmadas en la Biblia, podemos leerlas en ella y podemos comprobar de que efectivamente el Señor es Dios. En San Juan capítulo número 10, versículo 30 al 33, hay un debate allí con los fariseos, y es que el Señor, le han dicho al Señor, dinos si eres el Mesías, ya no nos tengas encubierto eso. Y el Señor le dice, pero yo ya se los dije. Y viene el Señor y le dice, yo y el Padre uno somos. Y entonces cuando incluso a Felipe le dijo que el que miraba al Hijo miraba al Padre. Entonces ahora cuando ellos escuchan eso, se molestan y lo acusan al Señor y lo quieren apedrear. Y el Señor le dice, ¿por cuál de las buenas obras me van a apedrear? ¿De cuál de las buenas obras me van a tirar pedradas? Y ellos le dicen, por ninguna buena obra te vamos a apedrear, sino por el hecho de que tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron perfectamente que cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, estaba diciendo, yo soy Dios. Y para ellos eso era muy grave, era muy tremendo, tanto así que toman la decisión de quererlo apedrear. Sin embargo, el Señor se aparta de ellos, se va y no lo logran apedrear al Señor. Esa es la primera evidencia. Luego tenemos en Romanos capítulo 9, versículo 5. Cuando el apóstol Pablo está hablando del linaje de los patriarcas, dice, de quiénes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está diciendo ahí que el Señor es Dios. Él vino según la carne, pero dice, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, está declarando la divinidad del Señor. En Hechos capítulo 1, capítulo 1, versículo 8 dice, el escritor a los hebreos dice, tu trono, más del Hijo dice, he aquí,
tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, está diciendo, tú eres Dios, tienes trono. Entonces se está refiriendo al Hijo, porque la carta a los hebreos se encarga de exaltar al Hijo sobre los ángeles, sobre la ley, sobre el sumo sacerdocio. Es decir, exalta al Hijo, hermanos, como Dios, no como una persona humana, sino como Dios. Entonces, allí en esos 3 versículos que hemos citado, tenemos evidencias claras de que Jesús es Dios. Ahora veamos, hermanos, otras evidencias, y son las evidencias indirectas. Estas son las evidencias que de manera indirecta es cuando en vista de algunas actitudes del Señor se deduce que Él es Dios. Es decir, cuando lo vemos obrar, cuando lo vemos hacer maravillas, cuando lo vemos intervenir en aspectos de la naturaleza y en todo lo que Él hace, entonces comprobamos de que el Señor es Dios. Por ejemplo, veamos la primera característica indirecta, y es que el Señor recibió culto, recibió adoración. Acá en la tierra, ningún ser humano está autorizado para recibir adoración. La iglesia del Señor entendió eso. Tanto así que en el capítulo número 10 del libro de los Hechos, en el versículo 26, cuando Pedro va a visitar a Cornelio a su casa, porque él está orando, Pedro también está orando y tiene un éxtasis, y el Señor le dice que él ha aceptado la gentilidad a través de la figura de los animales inmundos. Pedro dice, yo nunca he comido cosa común o inmunda, y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado no le llames tú común o inmundo, hablando acerca de la gentilidad. Viene Pedro y va a la casa de Cornelio, y cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio se postra ante Pedro, y Pedro le dice, levántate porque yo también soy hombre. Es decir, no acepta que un hombre, o sea, que Cornelio se postre ante él. O sea, los seres humanos no tienen autoridad para recibir adoración acá en la tierra. Esos que adoran al Papa, que adoran ídolos, que adoran hombres, son idólatras y están desobedeciendo la palabra del Señor, porque el único digno de ser adorado y ser exaltado, y que jamás prohibió que se hiciera eso, fue nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro ejemplo en la Biblia, en Apocalipsis 19:10, cuando Juan tiene toda la revelación gloriosa del Apocalipsis. La Biblia dice que Juan se postra ante el ángel, pero el ángel le dice, levántate, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Es decir, yo he sido puesto para servirte a ti. Eso es lo que la carta a los hebreos dice, que los ángeles son ministros para servir, están al servicio de los cristianos. Usted debe de tener la seguridad que en esta vida no estamos solos. Dios, hermano, envía legiones de ángeles para protegernos, para cuidarnos, para ayudarnos, para preservar nuestra vida, para sacarnos adelante. Es decir, no estamos solos. Entonces ahora, cuando Juan se postra ante el ángel le dice, no lo hagas, adora a Dios. Adóralo a Él, no me adores a mí. Porque ni ángeles, ni hombres, ni seres humanos tienen esa autorización de parte de Dios para ser adorados, sino solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único digno de ser adorado. Y en la iglesia se debe de enseñar eso, que el único digno de recibir gloria, el único digno de recibir la honra, el poder, la magnificencia, es el Señor. A los pastores hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que bendecirlos, pero nunca debemos de ir más allá de lo que la palabra del Señor nos enseña. Veamos ya ahora cómo el Señor sí permitió ser adorado. En San Juan capítulo 20, versículo 28. En la primera reunión después de resucitado, estaban todos los discípulos, pero Tomás no estaba ahí. Tomás el incrédulo, se le llama el incrédulo porque él había dicho en la primera reunión que si él, o sea, cuando le contaron los de la primera reunión que el Señor había aparecido, él dijo, si yo no viera su costado abierto y no viera sus manos heridas, yo no voy a creer. No voy a creer.
Pero ya en la segunda reunión, el Señor se presenta y le dice, Él traspasa las paredes, nadie le abre, se presenta en medio de ellos y le dice, Tomás, mira acá, aquí están, la señal de los clavos. Mete tu mano en mi costado, aquí está, donde fui traspasado. No seas incrédulo, sé creyente. Cuando Tomás oyó esas palabras, cayó postrado ante el Señor y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjese lo que Tomás hace. Se postra ante el Señor y le dice, Señor mío y Dios mío. Está reconociendo que Jesús es Dios. Pero el Señor no se lo prohíbe. El Señor no le prohíbe que lo adore, porque realmente Jesús es Dios. Entonces, hermano, estamos viendo en la Escritura cómo la misma palabra nos enseña de que Él es Dios. También, hermanos, tenemos en la Escritura muchos ejemplos de cómo el Señor nos muestra de que Él es digno de ser adorado. En el capítulo 1, en el versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan dice vio al Señor Jesús, dice que cayó como muerto a sus pies. Es decir, cayó rendido a sus pies. Y el Señor lo levantó, pero ahí sí lo levanta porque se le había muerto. De la impresión gloriosa de ver al Señor. Por eso es que yo le decía, nosotros no somos dignos ni tan siquiera de ver al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, en la condición humana no estamos en capacidad. Un día lo vamos a ver, pero ya nuestra vida, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Vamos a estar en una dimensión gloriosa, transformación gloriosa de parte del Señor en nuestras vidas, y en esa condición sí podremos ver el rostro de aquel que nos amó y se entregó por nuestra vida. Dice la Biblia en la carta de Juan, dice, ahí le veremos cara a cara. Pero ahora nosotros podemos conformarnos con su presencia, con que Él está con nosotros. Entonces ya tenemos ahí la primera evidencia indirecta de que el Señor es Dios. El Señor recibió adoración, aun cuando la Biblia, hermano, dice que los hombres no deben de recibir, pero el Señor no era hombre, sino que era Dios, y por lo tanto sí permitió ser adorado. Veamos el segundo, el Señor perdona pecados. En Marcos capítulo número 2, versículo 5, la Escritura dice que le llevaron al Señor un paralítico, un hombre que no podía caminar, y hacen lo posible por ponerlo en medio donde estaba el Señor, y el Señor lo primero que le dice es, hijo, fíjese, se pone como padre de él, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos dicen, los estaba perdonando en el nombre del Padre. No, nunca menciona al Padre. No dice, hijo, en el nombre del Padre te perdono los pecados. No, él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, está diciendo, hoy mismo quedas absuelto de tus pecados, te perdono los pecados. Y mire que los fariseos que estaban ahí entendieron lo que le estoy diciendo. Entendieron que el Señor estaba hablando de que Él como Dios tenía la autoridad para perdonar pecados. Dice la Escritura que le dijeron, ¿quién puede perdonar pecados? Es una blasfemia lo que está diciendo. Solo Dios puede perdonar pecados. Y era verdad lo que estaban diciendo. Pero lo que ellos no podían entender es que el Señor Jesús era Dios, es Dios. O sea, no podían asimilarlo. Sin embargo, ahora lo están escuchando de sus propios labios diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero como había debate con respecto a eso, de que si podía o no podía, si era una blasfemia o no era una blasfemia, viene el Señor y le dice, miren que es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjense qué tremendo la posición en la que los puso, porque la primera, decirle tus pecados te son perdonados. Si yo digo a mí mis pecados me han sido perdonados, eso lo sé yo por el Espíritu Santo. Cuando el Señor me perdonó, me quitó mis cargas, solo yo sé lo que pasó en mí. Dios y yo. Nadie más puede corroborar si Dios estaba limpiando mi corazón, mi alma, de todos mis pecados. Por lo tanto, lo primero consistía en palabras. Lo segundo ya era un hecho trascendental. Y como el Señor sabe que no le iban a poder responder sobre la pregunta que Él les ha hecho, les dice, pero como ustedes no pueden responder, yo les voy a decir, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso era más glorioso, porque si lo primero era glorioso para el hombre, porque internamente él sentía que Dios lo había perdonado, ahora era más glorioso, porque ahora toda la gente podía ver que literalmente si el Señor podía perdonar pecados, lo corroboraba, dándole salud inmediata a aquel hombre que estaba totalmente paralítico, que no podía caminar, que lo habían llevado entre cuatro y que ahora se ha operado un milagro glorioso. Ahora tenían palabras y tenían hechos que había. Por eso es que el Señor le dice, si no me creen a mí, crean a las obras que he hecho. O sea, no pueden creer que yo soy Dios, pero crean en las obras. Esas son la evidencia de que yo soy Dios. Pero ellos no lo creían. Entonces, ahí tenemos la segunda. Él puede perdonar pecados. Él me ha perdonado mis pecados. Le ha perdonado sus pecados a usted. Él es glorioso, nuestro Señor. Es muy misericordioso. Veamos otra evidencia. Cristo es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Es que Él lo puede hacer absolutamente todo. Alguien dijo que la omnipotencia del omnipotente era que no nos puede obligar a amarlo. Sí, pero nos seduce con su amor. Y con su amor, al seducirnos, nos mueve para que nosotros lo amemos a Él. Entonces, pudiera ser tener algo de lógica. Decir la omnipotencia del omnipotente que no nos puede obligar a amarlo, pero sí nos seduce con su gracia, con su misericordia, con su amor, nos atrae para que ahora nosotros como criaturas le amemos a Él y le demos toda gloria y toda honra al único que se la merece. Entonces, el Señor es omnipotente. Jesús tiene dominio sobre todo, la naturaleza y todo. Va a ver qué glorioso es esto. Veamos en Lucas capítulo número 9. Versículo 16 y 17. Ahí andan las multitudes siguiendo al Señor, miles de personas. Y de repente sienten hambre. Los discípulos dicen, despide a la multitud, puesto tienen hambre y aquí solo hay unos pececillos y unos panecillos. Pero es muy poco para todos ellos. El Señor toma aquello, lo bendice. Y cuando Él lo bendice inmediatamente, en esa bendición Él crea miles de panes. Miles. Él va dándole a los discípulos y los discípulos a la gente y lo van repartiendo y se va reproduciendo y se va reproduciendo. Pero ¿quién está creando ese milagro? ¿Quién está obrando, haciendo que o creando más pan y más peces? Es el Señor. Porque el Señor se salta todo el proceso de la levadura, del horno, de meterlo, sacarlo, de ir al mar, tirar el anzuelo, la red, sacar los peces. El Señor salta todo eso y crea de la nada miles de panes y miles de peces. Y eso, ese poder creador solamente lo tiene el Señor. Todos los seres humanos pueden multiplicar una cosa, pero ya con una base. Pero el Señor no, el Señor multiplica, el Señor hace y crea. Porque Él es el creador de todas las cosas. Veamos otro versículo de la Biblia. Juan capítulo 2 versículo 9. En las bodas de Caná de Galilea. Ahí se hacen las bodas. Y el primer problema que se presenta es que se termina el vino. El maestresala no haya qué hacer. Hablan con María. Y María le dice, no tienen vino. Y le dice el Señor, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Ella dice, hagan todo lo que el Señor les diga que tienen que hacer. Y cuando el Señor le dice, llenen las tinajas con agua y las llenan hasta arriba. Y luego llévenselas al maestresala. Y cuando se las llevan al maestresala, se dan cuenta que lo que va en las tinajas es vino. Y es mejor vino que todo el que han consumido. Y quien lo ha creado es el Señor, Dios Todopoderoso, que es omnipotente. Que nadie, hermano, puede hacer eso. Solamente el Señor, el mismo que dijo, de la nada sea la luz y fue la luz. Que creó todo lo que existe de la nada. El que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el creador y Él es Dios. Es omnipotente. Por eso, hermano, es importante que nosotros creamos en su palabra. Aquí tenemos los versículos que leímos de San Marcos. Incluso en San Marcos, y lo tenemos aquí en Mateo capítulo 8. Dice la escritura que allá iban los discípulos con el Señor. Pero Él se duerme. La Biblia dice que no se adormece ni se duerme el que nos guarda. Pero Él iba dormido, iba descansando.
Y empieza a levantarse la tempestad, el viento y el mar. Y ellos estaban preocupados. Y le dice, Señor, levántate, sálvanos, que perecemos. Le dice en el versículo 25 que leímos. Y luego en el 26 le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Me llama la atención esa expresión, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No le dice que eran incrédulos totalmente, pero tenían poca fe. Poca fe. ¿Y por qué tenían poca fe? Porque no creían en el Señor. Es decir, miren, desarrollar una fe grande en nuestra vida, eso cuesta. Cuesta. Dijo una señora que miraba milagro tras milagro. Le dijeron, Señor, usted tiene una fe muy grande. Ella dijo, no, mi fe es bien pequeñita, pero esa fe la he depositado en un Dios grande. Yo creo que Él es grande, todopoderoso, todo lo puede hacer, y en Él he depositado mi fe. Y el Señor dijo, si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían desarraigar árboles, montañas, pasarlas al mar, y nada les sería imposible. Pero ahora ellos están amedrentados y creen que se van a morir. Y qué maravilloso, mire, qué espectáculo más glorioso. Dice que el Señor se levanta, levantándose. O sea, como que dice, ¿por qué me despertaron? Y se levanta y reprendió. A mí me hubiera gustado oír cuando dijo, reprendo el viento y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Quién le está dando órdenes a la creación? Por eso es que cuando hay catástrofes, cuando vienen huracanes, entonces usted no se aflija. Usted crea que aquel que tiene dominio, que es omnipotente, Él puede mover su poderosa mano para apartar, para guardar, para preservar, para bendecir. La naturaleza no se manda sola. La naturaleza tiene un límite y Dios la gobierna. Si la naturaleza se saliera del control, hermano, destruyera a todos. Si el enemigo tuviera potestad para destruirnos, nos hubiera destruido ya. Pero ¿por qué no nos destruye? Porque el Señor tiene el control de todo. Él es omnipotente. Y ahora se levanta y calma el mar y el viento y le obedece. Tanto así que dice acá que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Imagínense. Todavía, ¿qué hombre es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Pero no dicen, wow, este es Dios. No. Y dicen, ¿qué hombre es este? Es un hombre con poderes. Que es lo que le decía al principio, que creían, mucha gente cree que él tenía características de Dios, pero que no era Dios. Pero él es Dios, era Dios y es Dios. Y aquí lo está comprobando porque la misma naturaleza que él creó le obedece solamente al Creador. Veamos otra característica. Él es omnisciente. Omnisciente significa que Él todo lo conoce. No hay absolutamente nada que se escape del conocimiento de Dios. Todavía no está la palabra en nuestras bocas, está en nuestra mente y Dios ya la sabe. O sea, por eso es que tratar de engañar al Señor es una locura, porque el Señor lo sabe absolutamente todo. A Natanael le dijo, te vi detrás de la higuera. Y Natanael se maravilló y le dijo, te maravillaste porque te dije que estaba detrás de la higuera y que ya te vi. Cosas mayores que estas vas a ver, le dijo el Señor. Pero veamos esta característica, que Él es omnisciente. En Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Llegan a Jesús. Jesús está a 96 kilómetros de distancia de Betania, donde está María, Marta y Lázaro, que está enfermo. Y entonces le iba a decir, el que amas está enfermo. Pero él dice, esa enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. No se preocupen. Pero él se queda todavía, sale una mujer de flujo de sangre, se queda ahí, hace varias obras gloriosas. Y hasta que le llegan a decir, se murió. Se murió, pero él había dicho, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el Señor tiene conocimiento de lo que está pasando 96 kilómetros, porque Él es omnisciente. Él todo lo conoce. No hay necesidad que le vengan a decir, ¿acaso no te dabas cuenta de esto? ¿No te has enterado de esto? No, Él lo sabe todo. Él sabe lo que está pasando en China, en Japón, en Corea, en Italia, en España, en todo el mundo. Él lo sabe. No hay nada que a Él se le escape. Veamos en el capítulo 2 de Marcos, versículos 6 y 8. Dice que Jesús conocía los pensamientos de los escribas.
No se cuidaba de ninguno de ellos porque él sabía lo que había en los pensamientos de ellos. ¿Se acuerda cuando le llevaron a aquella mujer, o aquella mujer entró en la reunión donde él estaba en casa de Simón y se soltó el cabello? Y ese soltarse el cabello para los judíos y los fariseos era una tremenda ofensa, porque la mujer no debía de soltarse el cabello, porque eso era sinónimo de prostitución y de provocación sexual. No obstante, viene aquella mujer, se suelta los cabellos, empieza a llorar y empieza a enjugar los pies del Señor y los empieza a limpiar. Y Simón empieza a decir en su mente, dentro de sí, si éste supiera qué clase de mujer le está besando los pies, que es una ramera, es una mujer perdida. Pero el Señor, o sea, él está dudando si era divino o no era divino, si era el Mesías o no lo era, si lo conocía todo o no lo conocía todo. Y el Señor le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y acuérdese la parábola, un hombre tenía dos deudores, uno le debía mucho y el otro poco, pero no teniendo cómo pagar ambos, los perdonó a ambos. ¿Quién crees que ame más? Y Simón dijo, el que le perdonaron más. Y le dijo, has respondido bien, entré a tu casa, no me diste beso, que culturalmente los judíos se besan, un ósculo en la mejilla. No me diste agua para mis pies, porque los pies vienen polvosos y hay que lavarlos. Y no me diste aceite para mi cabeza, que se daba porque el sol daba fatiga a las personas y el aceite les apaciguaba el calor. Pero ninguna de esas características tú hiciste, pero esta mujer ha estado besando, lavando mis pies con sus cabellos, los ha enjugado con sus lágrimas. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados se le son perdonados porque amó más. O sea, te ganó Simón, pero Simón solo lo pensó. Pero como el Señor es omnisciente, conoció los pensamientos de él. Veamos otra característica. El Señor es omnipresente. Omnipresente significa que Él está en todas partes. Él es el único ser en el cual ha habido ubicuidad. Ubicuidad significa que Él puede estar en cualquier lado. Estar aquí en la tierra, pero a la vez estar en el cielo. Nosotros no tenemos ubicuidad. Yo estoy aquí. Solamente por las redes puedo llegar hasta donde usted está, pero no puedo llegar físicamente. Pero el Señor tiene esa característica, que Él como Dios, Él es omnipresente, Él está en todas partes. Veamos en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿De dónde? ¿A dónde está el Señor parado en ese momento? Está en la tierra. Pero Él dice que también está en el cielo. ¿Por qué? Porque Él tiene ubicuidad. Él está en todas partes. Él lo llena todo. Él es omnipresente. Y alguien podría decir, ¿está en el infierno? Físicamente no está, pero sí está en la memoria de todos aquellos que lo han rechazado. En la memoria de todos aquellos que están condenados para siempre, por toda la eternidad, por haber rechazado al Hijo de Dios. Entonces, Él está en todas partes. Ahora, ¿por qué no está físicamente? Simplemente porque no quiere estar. Porque si Él llega al infierno, el infierno deja de ser infierno con solo la presencia del Señor. Y si una de las características terribles del infierno será la ausencia de la presencia de Dios, no va a ser tanto las llamas, sino la ausencia de que no haya un Dios bueno, soberano, misericordioso. Hoy nosotros vivimos en este mundo tan lleno de maldad, pero nosotros estamos tranquilos, seguros, sabiendo que el Señor está con nosotros. Hay otro versículo en Mateo capítulo 18, versículo 20, que habla de la omnipresencia del Señor. Dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él. ¿Y para qué está? Está para bendecirte, está para ayudarte, está para sanarte. Él está aquí con nosotros. Aquí está conmigo. Él está contigo. Él está escuchando tu corazón. Él está escuchando tu oración. Él está en todas partes. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está. En tus momentos de sufrimiento, Él está contigo. Él no te deja. A veces la gente dice, ¿a dónde está Dios? Dios está contigo. Por eso me gustan las palabras de Job, que decía, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque está deshecha hasta mi piel, con mis ojos veré al Señor. Esteban en el capítulo 7, versículo 50 al 55 del libro de los Hechos. Dice la Escritura que Esteban está siendo apedreado. Ha dado un discurso de Dios, del Señor Jesús, desde la profecía,
pasando por los patriarcas, los profetas, llegando al momento de su nacimiento, su ministerio, su muerte, resurrección, todo. Y por último, los acusa y le dice: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Mesías. Y empezó a recriminarles a todos y empezaron a crujir los dientes y a tirarle piedras. Y cuando lo están matando, apedreado, dice la Escritura que levantó, pero dice una característica: Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó su mirada al cielo y vio a la diestra del Padre a Jesús, que estaba allá, pendiente de lo que su siervo le estaba pasando. Y cuando él ve eso, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, pasó a la misma presencia del Señor. Como dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, adversas, terribles, no pienses que Dios no está contigo. Él está contigo para darte fuerza y para decirte: aquí estoy contigo. No temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo, porque Él es Dios. Ese es el Dios que nos ha salvado, es el Dios que nos ha perdonado, es el Dios que ha tenido misericordia de nuestras vidas. Oramos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias por lo grande de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas, Señor, que tú eres divino, eres Dios. Y nosotros creemos a tu palabra. Creemos, Señor, en tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada vida, Señor, que están allí enfermos, que tienen familiares enfermos y están suplicándote por ellos. Dios mío, obra un milagro, Señor, glorioso. Obra un milagro poderoso en cada vida, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia, soberano Rey. Haz una obra gloriosa, mi Jesús. En cada vida tú eres Dios. Tú eres Dios, tú tienes control de la naturaleza, de todo lo que existe. Y ahora, Señor, interviene con poder. Sana cada vida, Señor. Extiende tu poderosa mano. Toque ese cuerpo enfermo, Señor. Toque ese niño que no puede hablar, Dios mío, ese joven. En el nombre de Jesús, glorifícate, Dios amado. Ese siervo que no puede caminar, Señor, levántalo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, corta de raíz todo cáncer, donde quiera que esté alojado. Sana, Señor, toda dolencia. Sana toda leucemia. Sana todo cáncer. Sana todo problema en el corazón. En el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Cristo. Obra, Señor. Obra milagros y prodigios. Obra que los que no creen a tu palabra crean a las obras que tú haces. Reciba sanidad, reciba ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Cubre y protege a aquellos que están siendo amenazados. Señor, acorázalos con tu poder. Reprendo toda obra de las tinieblas, toda obra del maligno, la reprendo en el nombre de Jesús. Que tu gloria descienda, que tu espíritu se mueva, tocando cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús, sanando los cuerpos. Señor, abre los cielos, derrama bendición económica sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Señor, bendice los negocios, bendice las empresas, bendice los hogares, que no falte nada, Señor. En el nombre de Jesús, abre los cielos y derrama bendición abundante sobre cada vida, sobre cada familia, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, que fluya tu bendición, Señor amado. Dios mío, que todos aquellos que están amedrentados por las deudas y problemas económicos que ha dejado esta pandemia, Dios mío, abre los cielos y derrama tu bendición abundante sobre tu iglesia, sobre cada vida, Señor. Aquellos negocios que se han visto afectados, Dios mío, levántalos, que sus ganancias puedan aumentar, Señor, para la gloria de tu nombre, para que puedan dar más empleo, trabajo, Señor amado, a muchos hijos tuyos. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, bendice, Señor, cada negocio, bendice cada empresa, bendice cada empleado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, por las naciones de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, todas las naciones que se han visto afectadas, Señor, por cada una de las
Señor, de las tormentas, huracanes que han estado pasando. Dios mío, glorifícate, abre los cielos, que no falte el alimento, que llegue bendición abundante, Dios mío. En el nombre de Jesús, toca, usa a quien has de usar para bendecir las familias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, por Suramérica, bendice las naciones de Suramérica, bendice México, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice los Estados Unidos, el Canadá, bendice todas las naciones europeas, extiende tu poderosa mano, los siervos que están predicando ahí, úsalo grandemente, bendícelos, Dios. Obra milagros, Dios mío, fluye a tu palabra a través de tus siervos, bendice y cuida de ellos, cuida de sus familias, para la gloria de tu bendito y santo nombre. Obra, Dios mío, obra, Padre eterno, en tus manos encomiendo cada vida, líbralos de esta pandemia, Señor, libra a tu iglesia, Dios mío, que ya está laborando, que ya está trabajando en los cultos, Dios mío, en el nombre de Jesús, obra milagros, obra prodigio, Señor, a favor de tu pueblo. Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, extiende tu poderosa mano para obrar, para bendecir en el nombre de Cristo. Obra, Dios eterno. Para ti no hay nada imposible. Para ti todo es posible, mi Rey. Tú eres Dios, eres omnisciente, eres omnipresente, eres omnipotente, eres creador de todas las cosas. Crea órganos nuevos, crea, Señor amado, sana esa vista afectada, ese cerebro afectado, sánalo en el nombre de Jesús, esas rodillas paralizadas, en el nombre de Jesús, esa lengua paralizada, en el nombre de Jesús, obra, Dios mío, milagros, obra prodigio, Dios eterno, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, reciba la bendición de Dios. Usted que necesita un empleo, ahora, Señor, abre esas fuentes de empleo. Mira cuántos hermanos están sin trabajo. Abre fuentes de empleo, Dios mío. Tu palabra dice que el que llama a la puerta se le abrirá. Dios mío, abre esas fuentes de empleo para la gloria de tu nombre, Señor, te lo suplico. Y te doy gracias. Gracias, Señor amado. Gracias por tu fidelidad. Bendice, Señor amado, esta nación, sus autoridades. Bendice al presidente, su familia. Bendice su gabinete de gobierno. Dale sabiduría, dale gracia. Que, Señor, aprenda a depender de ti, a confiar en ti. A los de la Asamblea Legislativa, Señor, en el nombre de Jesús, obra en ellos. Obra en el Poder Judicial, obra poderosamente, Señor, que tu gloria se manifieste en ellos, para que este país sea bendecido, este país que lleva tu nombre sea bendecido, en el nombre de Jesús. Obra en los 262 municipios, presérvalos, cúbrelos de esa pandemia, cúbrelos de tanta tormenta, tanta tempestad. Cubre, Señor amado, los 14 departamentos, para la gloria de tu nombre, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, que nada les falte. Abre los cielos, derrama bendición, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícelos, Padre. Bendice nuestros vecinos, bendice nuestras colonias, para la gloria de tu nombre, te lo suplico, Señor. Bendice los niños, bendice los jóvenes, bendice cada líder de célula, cada supervisor, cada anfitrión, cada pastor. Cúbrelos con tu poder, cúbrelos con tu gloria, en el nombre de Jesús. En tus manos, Señor, nos abandonamos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, dele gracias, Él es bueno. Gracias, Señor. Te adoramos, mi Jesús. Precioso Espíritu, gracias. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Adelante, hermanos, compartamos siempre la palabra de nuestro Dios con su familia, con sus vecinos, sus amigos. Esa es una manera de evangelizar. Dios usa estos medios de una manera muy fácil para que usted pueda evangelizar. Si usted no es líder, no es supervisor, y si lo es, levántese, vaya a predicar los sábados, a hacer su célula, a dar palabras de fe. Por eso nos llamamos líderes, porque los líderes siempre vamos adelante, haciendo la obra, haciendo modelos para el pueblo del Señor. Así es que le animo para que
se levante. Y usted que no ha abierto las puertas de su casa, hágalo. Dios no le va a llevar enfermedad, no le va a llevar virus, no le va a llevar nada, le va a llevar bendición a su casa. Y los que lleguen enfermos serán sanados, porque para Él no hay nada imposible. Así que, hermano, Dios honra a los que le honran. Hónrenlo a Él y Dios les va a bendecir. Adelante, mis hermanos, Dios me los bendiga. Pasen feliz noche y que Dios los guarde.